¿qué cree? El viernes también hay varones. El viernes hay varones, así que aquí nos vemos varones, 7 de la tarde. Por ahí un hermano amenazó con burritos. Un hermano amenazó con burritos, así que no vaya a ser y estén muy buenos. Así que venga, por favor. Yo sé que van a estar muy buenos. Así que venga, tráigase un invitado. Mire, los hombres somos bien cabezones. Las mujeres rápidamente se alistan, vienen, la invitan, va, y los hombres no. Somos cabezones. ¿Será? No, no es eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a tocar ahí un detalle con eso. Pero tenemos que invitar más varones, tenemos que ser más, pues más invitadores, tenemos que dar buen testimonio, tenemos que traerlos. Y por otro lado, bueno, pues tenemos ya pronto el Congreso del Poder de Uno, fuerza de muchos. Vienen pastores de otras iglesias de Estados Unidos. La verdad de las cosas es que cada día que pasa me pone más de nervios, pero sabemos que el Señor nos va a ayudar. Vamos a tener que recibir cerca de 60 personas más nosotros. Y la cosa no es recibirlos, la cosa es tenerlos aquí 3 días y también alimentarlos. Ese es el reto. Ese es el reto, Dios proveerá. Así es. Así que bueno, ya próximamente vamos a estar en ese asunto. Vamos a estar preparándonos para esos días. La fecha, déjenme le digo la fecha. Ya les había comentado el domingo, pero déjenme le vuelvo a decir. Y déjenme ver el calendario porque la verdad es que de los nervios a mí también se me olvida cada vez. Viernes 26, sábado 27 y cerramos el domingo 28. Fíjese, el nombre de este congreso, el congreso y este grupo, esta unión que tenemos con estos pastores se llama El Poder de Uno, Fuerza de Muchos. Fue una idea, un sueño, una situación que puso el Señor en el corazón de varios de estos pastores, y el líder o quien liderea a este grupo, esta unión, es el pastor Marco López. Si usted está con nosotros desde hace ya algunos años, creo que ya ha escuchado de él. Si no, bueno, lo va a conocer ahora a finales de mes. Y el nombre que le dio el Señor para el evento que vamos a tener ahora en mayo se llama Viento Recio. ¿Por qué Viento Recio? Porque Viento Recio, basándonos en el libro de los Hechos, en el capítulo donde están los discípulos, los apóstoles orando unidos y reciben precisamente el Pentecostés. ¿Por qué? Porque estamos orando y estamos pidiéndole al Señor un avivamiento, pero un avivamiento de verdad, un avivamiento donde verdaderamente la gente sea transformada. No un avivamiento donde la gente se emociona y pueden tener días y noches de concierto y de mucha emoción y de mucha cuestión emocional, pero que no haya transformación. Eso no es un avivamiento. Cuando hay avivamiento es cuando verdaderamente hay una transformación. Es como cuando usted puede haber visto, y hay videos donde a gente la toca, a veces un ministro, y se cae, y se habla y se dice que es el poder del Espíritu. No quiere decir que no suceda, no me malentienda, sucede. Pero cuando verdaderamente es el Espíritu, esa persona no se levanta igual. Esa persona tiene que ser transformada. Y si esa persona cada lunes y martes se cae y se avienta un clavado, triple salto mortal, y sigue viviendo igual, y sigue teniendo las mismas situaciones, eso quiere decir que no fue el Espíritu o no ha sido el Espíritu, fue algo más.
¿Qué fue? No sé, a lo mejor la emoción. No quiere decir que no exista. Entonces a eso me refiero con que tiene que ser un verdadero avivamiento. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque la serie que empezamos el día de hoy se llama Buscando un Avivamiento. Y de eso vamos a estar hablando estos miércoles hasta que llegue el fin de mes del Congreso. Y el avivamiento, usted sabe que inicia con el Pentecostés, que es cuando el Señor envía poder y envía al Espíritu Santo para que toque a sus discípulos, para entregarle poder a su iglesia. Y es ahí cuando llega un viento recio. Por eso le hablaba de que ese fue el nombre que le dio el Señor al pastor Marco para poner como nombre de este congreso. Y yo revisando las fechas, porque usted sabe que el primer Pentecostés fue precisamente después de la Pascua, donde fue entregado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué celebra el pueblo judío en el Pentecostés? En el Pentecostés el pueblo judío celebra cuando Moisés, cuando el pueblo de Israel recibe las tablas de la ley de parte de Dios. En el caso nuestro, como nacimiento de la iglesia, nosotros no recibimos la ley, nosotros recibimos la gracia y recibimos el Espíritu Santo. Y se recibe el Espíritu Santo en esa misma fecha que cuando el pueblo de Israel recibe la ley, que es el Pentecostés. Pues resulta que revisando las fechas, este 28 de mayo, que va a ser el domingo que vamos a cerrar el Congreso de Viento Recio, ¿qué cree? Cae el Pentecostés. Coincide exactamente con el día de Pentecostés, celebración judía. Entonces, pues más profético que eso no podría ser. Así que todo este mes vamos a estar hablando de avivamiento. Y el tema para el día de hoy, para iniciar, abrir boca con esto del avivamiento, se llama tiempo de avivamiento. Y vamos a leer directamente, vamos a la palabra, a un profeta que se llama Ageo. Y sí existe, hermano, no me volteé a ver así como que ¿y ese de dónde salió? Ageo. Vamos al libro de Ageo, capítulo 1, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 2. Y dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo la bendición de los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite
sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción. Sabemos que en todo traes enseñanza y te damos gracias, Señor, por ello. Te damos gracias porque traerás revelación a nuestra vida. Permite que podamos llevar tu palabra a los hechos, que podamos ejecutarla, que podamos ser hacedores de ella y guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una alarma. Y normalmente está ahí en el buró. Ahorita ya usamos casi todos el celular, ¿verdad? Como despertador, como alarma. Pero de todas maneras lo seguimos poniendo por ahí en el buró. Y ponemos la alarma. Esa alarma normalmente le ponemos un sonido o una vibración. Y cuando la escuchamos, pues sabemos que es tiempo de levantarnos. Sabemos que es tiempo de empezar algo. Hay gente que pone alarmas durante todo el día para que no se les olviden cosas. Yo he conocido mamás que inclusive ponen alarma para ir a recoger al niño, no se les vaya a olvidar en la escuela. Hay alarmas para todo tipo de cosas. Cuando nosotros queremos lograr algo en nuestra vida, normalmente necesitamos una alarma que nos recuerde que tenemos que hacer algo. Normalmente el que nosotros nos levantemos en la mañana porque escuchamos la alarma es porque queremos lograr algo. Simplemente llegar al trabajo, lograr tener un buen empleo, un buen sueldo, lograr algo en la vida. Con esto podemos pensar y tenemos que entenderlo así. Una alarma es para despertarnos, para que nos despierte y que nosotros podamos lograr algo en nuestra vida. Eso viene a ser una alarma. Aún y cuando estamos conscientes de que la alarma nos está llamando a hacer algo oportuno, algo importante y algo que necesitamos en nuestra vida, aún así, en muchas ocasiones evitamos escuchar la alarma. Aún así le apagamos a la alarma. Aún así estamos buscando 5 minutos más. Aún así nuestra carne nos detiene y no nos deja escuchar la alarma. O la carne nos lleva a apagar esa alarma y a seguirnos de corridito. Pero la alarma tenemos que entender que está porque inclusive nosotros mismos la pusimos. Luego nosotros decidimos algo, pero cuando ya estamos en una situación más placentera, más tranquilos, más cómodos, en invierno ahí calientitos, no se quiere uno levantar. Pero la alarma la pusimos y tiene una razón de que esté la alarma ahí. El Señor, hablando de Jehová, el Señor también tiene sus alarmas. El Señor pone también alarmas para su pueblo, para sus hijos, para su gente, para nosotros. Y esas alarmas las podemos encontrar a lo largo de las Escrituras y se llaman profetas. Cuando el Señor quiere llamar la atención de sus hijos, quiere llamar la atención de su pueblo, quiere despertarnos de algo que está sucediendo o que Él ve que necesitamos ser despertados, Él pone una alarma y esa alarma se llama profeta. Normalmente el profeta es esa alarma, esa voz que nos alerta, que nos habla, que nos llama, que nos despierta, que nos exhorta de parte de Dios. Como cuando los hijos no escuchan la alarma y va el papá y les dice: hey, ya es tarde, ya apúrate, ya es hora. Así lo hace el Señor. Y esas alarmas son profetas. El día de hoy leímos una porción del profeta Ageo. Vamos a ver al profeta Ageo. Usted sabe que en las Escrituras hay 2 tipos de profetas: los mayores y los menores. No porque uno sea más grande de edad que el otro,
sino se les cataloga de esa manera por la magnitud de su mensaje o porque tienen un mensaje más extenso, o alguna gente lo considera un mensaje un tanto más importante. De hecho, los profetas mayores normalmente traen un mensaje más internacional, más mundial, vamos a decirlo así. Y los profetas menores normalmente traen un mensaje más local, más localizado al pueblo de Israel. No deja de ser importante para los demás, pero era un mensaje un tanto más enfocado al pueblo de Israel en este caso. Y su mensaje no es tan extenso. De hecho, en el caso del profeta Ageo, si usted ahí abrió su Biblia y le da vuelta a la página, se va a dar cuenta que se acabó. El profeta Ageo tiene nada más 2 capítulos, tiene un mensaje breve, corto, pero importante realmente. ¿Qué sucede en los tiempos del profeta Ageo? En los tiempos del profeta Ageo, el pueblo de Dios había estado en juicio de Dios, y había estado exiliado en Babilonia. Ciertamente había habido profetas previos a Ageo que había exhortado al pueblo de Israel, que ya había despertado esa alarma, les había hablado, y que el pueblo de Israel no hizo caso. Tal es el caso de Jeremías, uno de esos profetas que estuvo hablándole al pueblo de Israel de corregir los caminos. El pueblo no entendió y el pueblo de Israel tuvo que enfrentar el exilio a Babilonia. Duran una temporada allá en Babilonia, exiliados. Usted debe de recordar ese exilio de Babilonia. Ahí, estando en Babilonia, es cuando se desarrolla toda la historia del libro de Daniel, otro profeta, revelaciones importantes. Ahí podemos ver esas historias de Daniel y sus hermanos, sus amigos, que son echados en el horno de fuego. Ahí podemos ver todo eso. Es esa etapa donde el pueblo de Israel estaba viviendo en Babilonia. Y estuvieron ahí en Babilonia por 70 años. Finalmente el Señor interviene para aliviar el dolor de su pueblo, y empieza el Señor a obrar de tal manera que el pueblo empieza a ser liberado paulatinamente. Obviamente porque los reyes o los gobernantes de Babilonia empiezan a ver que podían regresar esta gente de Israel, les dan la oportunidad de hacerlo, y empieza un regreso a Israel, empieza un regreso a su casa. El libro de Ageo está escrito precisamente, el mensaje está escrito para esta gente que está regresando a casa. Y que vale la pena decir que esta gente que está regresando a casa no es alguien que en ese momento esté apenas regresando, sino que inclusive es gente que ya tiene 15 años de haber regresado a Israel. 15 años. O sea, no acababan de volver. O sea, que dijera, es que todavía no termino de desempacar las cosas que me traje, los souvenirs. Todavía no termino de bajar las cosas del carro. No, ya tenían 15 años ahí. Y es ahí cuando viene el mensaje del profeta Ageo. Y el profeta Ageo hace un llamado. Y aquí empieza lo bueno. Y aquí empieza el versículo 2. Y dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué está diciéndonos aquí? Nos está hablando y nos está mostrando de que el pueblo que ya había regresado hacía 15 años todavía no encontraba el tiempo para terminar de reedificar la casa de Dios.
No tenían tiempo para el templo de Dios. Después de 15 años. O en esos 15 años nunca habían tenido el tiempo para la casa de Dios. Entonces Dios pregunta, ¿por qué no han reconstruido el templo? ¿No han tenido el tiempo? Realmente era una pregunta retórica. ¿No han tenido el tiempo? El templo todavía se encontraba en ruinas. Toda esta historia del regreso y de la reconstrucción usted la debe de recordar por medio de Esdras. También en Nehemías viene un poco acerca de esto. Cuando el pueblo de Israel empieza a regresar a Israel, encuentra una ciudad destruida, donde el templo también fue destruido. Los mismos babilónicos se encargaron de destruir el templo, de destruir las murallas, y la gente empieza a regresar y empieza a reconstruir. Nehemías es muy famoso por esa historia de la reconstrucción de las murallas. Usted lo debe de recordar. Y nos muestra cómo estaban reconstruyendo las murallas. En una mano traían la espada y la otra mano traían la cuchara de maestro, ¿verdad? Estaban echándole mezcla ahí a la muralla, pero no soltaban la espada porque sabían que en cualquier momento se les dejaba venir el enemigo. Y estuvieron ahí reconstruyendo muralla. Intentaron también iniciar la reconstrucción del templo, pero luego también podemos ver ahí en Esdras y lo podemos ahí leer, sobre todo en el capítulo 4 y capítulo 5, que tuvieron que abandonar la reconstrucción del templo porque lo vieron como algo peligroso, como algo que todavía no era el tiempo de hacerlo. Bueno, así lo consideraron ellos. Se lo estoy parafraseando la historia, pero por ahí usted lo puede leer. Y así se quedó. En el Antiguo Testamento tenemos que entender que el templo era algo muy importante. Para nosotros que vivimos en la gracia, nosotros tenemos la ventaja de que el Señor quiere vivir con nosotros y dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Nosotros por fe recibimos al Señor, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él envía a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo cohabita con nosotros y nos acompaña también. Ya eso lo vimos en otro mensaje. Esa ventaja tenemos. Aún y con esa ventaja el Señor nos envía a congregarnos, a ser unidos, a estar en unidad como iglesia. Aún así. Pero en el Antiguo Testamento era todavía más importante poder tener un templo. Porque en ese templo, en ese lugar, en ese edificio era donde permanecía y se establecía la presencia de Dios. Ahí es donde se veía la nube de la presencia del Señor. Ahí es donde el Señor bajaba, donde el Señor residía ahí en esa presencia. Usted lo debe de recordar. Entonces para el Señor era muy importante tener templo. Todavía no venían los tiempos de Jesús. Entonces Él tenía que tener un lugar donde poder estar cerca del pueblo, poder estar cerca de su gente. Y para que la gente pudiera acudir a Él. Porque aún en el Antiguo Testamento el deseo del Señor, siempre lo ha sido así, es poder estar cerca de su pueblo, estar cerca de su gente, poder ser un Dios de relación con nosotros, poder tener una relación cercana con cada uno de nosotros, no únicamente saber que ahí en el barrio está Dios, que ahí está en la iglesia, como algo en lo que estamos acostumbrados, que cuando lo necesito ahí voy, cuando no lo necesito no voy. Él quiere verdaderamente tener una relación. Y para Él, el que pudiese haber un lugar físico para poder percibir de Él, de su gloria, era muy importante para Dios. Pero el problema muy grande que tenía en esa etapa de su historia el pueblo de Israel era que ellos estaban satisfechos con Dios sin el templo. Suena así como que raro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ellos continuaban su religión, y lo voy a decir entrecomillado. Ellos vivían tranquilos, pensando que estaban haciendo lo necesario, lo correcto. Estaban
contentos con saber que Dios podía estar cerca de ellos, pero no pensaban o no pasaba por su mente, por su cabeza, por sus vidas, el pensar que tenían que tener un encuentro mayor con Dios. Es como mucha gente, y se lo voy a poner en un contexto moderno, como mucha gente que dice yo creo en Dios y confío en Dios y aleluya hermano, gloria a Dios, brinco patada, los carros del faraón. Y se oye muy bonito y gritamos aleluya y hosana y amén, pero realmente no tienen una vida cercana a Dios. En esa etapa, en ese tiempo estaba viviendo el pueblo de Israel. Ellos estaban contentos o satisfechos con lo poquito que podían tener de Dios o con lo que pensaban que Dios estaba cerca de ellos. Para ellos estaba bien. Para ellos estaba bien. Pero hay una clara diferencia, o tenemos que entender que hay una clara diferencia entre una verdadera vida de adoración a Dios y una que simplemente reconoce a Dios al borde de su vida o a la orilla de su vida. Es algo bien diferente. Es algo bien distinto. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar a entender esta parte? Cuando nosotros verdaderamente queremos tener una vida entregada a Dios, una vida de adoración a Dios, una vida donde verdaderamente Dios empiece a notar en nuestra vida, no es nada más pensar que está ahí Dios, no es nada más pensar que yo quiero acercarme a Dios o que yo conozco algo de Dios, sino aquí punto número 1, lo que necesitamos hacer es poner a Dios en primer lugar. Ahí cuando usted se da cuenta que Dios está en primer lugar es cuando usted se va a dar cuenta, valga la redundancia, de que ciertamente sí está ahí Dios, de que ciertamente sí es importante para usted. Aquí acabamos de leer en el versículo 2, donde les dice el Señor, ¿no han tenido tiempo de venir a reconstruir el templo? En nuestra época moderna yo podría decir, ¿no hemos tenido tiempo de ponernos a orar? ¿No hemos tenido tiempo de venir a congregarnos? ¿No hemos tenido tiempo de venir a trabajar en la casa de Dios? ¿No hemos tenido tiempo para Dios? ¿No está entonces Dios en primer lugar? No lo está. Eso es algo que nos va a mostrar verdaderamente qué tipo de relación tenemos con el Señor. Usted puede ver en las Escrituras y a lo largo de las Escrituras, por eso todo lo que es primero es para Dios. Todo lo que son primicias es para Dios, porque Dios está siempre en primer lugar. Inclusive una de las cartas a sus iglesias en Apocalipsis, el reproche de Dios es que no me tienes como tu primer amor. Es que ya no soy tu primer amor. Es que ya no me tienes en primer lugar. Para nosotros poder verdaderamente hablar de un avivamiento, tendríamos que convertir nuestra vida a poner a Dios en primer lugar. Ese es el primer paso para ir a un avivamiento. Poner a Dios en primer lugar. El asunto es que nos conformamos con darle a Dios nuestro amor, y disculpe como lo voy a decir, con darle a Dios nuestro amor sobrante. Lo que quedó de nuestro amor, donde le dimos lo principal de nuestro día, de nuestra vida, a otras actividades, a otras cosas, y no se lo dimos a Dios. Donde nuestra agenda, acomodamos a Dios en la agenda sin nosotros acomodarnos a la agenda de Dios. ¿Me estoy explicando? Si Dios cabe en la agenda, voy.
Si Dios me cabe en la agenda, oro. Pero si no me cabe en la agenda, pues ahí iré la semana que entra o el día que pueda. Eso es darle un amor sobrante. Eso es no poner a Dios en primer lugar. Y si vivo y vivimos de esa manera, no vamos a tener un avivamiento. Difícilmente lo vamos a tener. Nos satisfacemos con lo que queda de nuestro amor para darle a Dios, con lo que nos alcanza para darle. No lo ponemos en primer lugar. A Dios no le gusta nuestro amor sobrante, Él quiere nuestro primer amor. Y si no le damos a Él lo primero, quiere decir que aún no regresamos a Él. Aún no estamos comprometidos con Él. Y si no está nuestra vida enfocada a Él, difícilmente Él va a meter su mano para ayudarnos en nuestra vida. Difícilmente vamos a ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Difícilmente vamos a ver una oración contestada. Difícilmente vamos a ver el favor de Dios en nuestra vida. Y acuérdese que Satanás es bien hábil. No únicamente una situación económica es favorable porque sea bendición de Dios, sino que también Satanás le puede bendecir económicamente para distraerlo y que no llegue usted a tener una relación con Dios. Así que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Tenemos que poner a Dios como una primicia, como algo primordial, como algo primero en nuestra vida. Necesitamos todos regresar a Dios en primer lugar. Fíjese lo que nos dice Zacarías capítulo 1 del 3 al 4. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No sean como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Aquí por medio de Zacarías podemos ver cómo el Señor ya había avisado a su pueblo que tenían que reaccionar. Les dijo, reacciona. Y no reaccionaron y por eso se fueron a Babilonia 70 años. Nosotros tenemos que reaccionar y tenemos que volver nuestros caminos al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 5 de Ageo, versículo 5. Me voy a brincar 3, 4 porque son regañadas nada más y no quiero estar leyendo las regañadas del Señor. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, reacciona. O sea, pon atención a lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Nos habla a todos. Y dice en el versículo 6, ojo, siembras mucho y recoges poco. ¿Por qué crees? Comes y no te llenas. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes, pero no calientas. Y el que trabaja recibe su jornal, pero no le rinde. Te lo estoy parafraseando. Como si los recibiera en saco roto. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Considera tus caminos.
Si estamos viviendo una vida sin satisfacción, considera tus caminos. Si estamos trabajando mucho y no recibimos, considera tus caminos. Si estamos comiendo y bebiendo y no nos saciamos, considera tus caminos. Si estamos trabajando fuertemente y aún así no estamos viendo fruto, tenemos entonces que considerar nuestros caminos. Algo no está siendo correcto. Eso quiere decir que el Señor está quitando su mano de nosotros. Eso quiere decir que el Señor no está apoyándonos en algo. O eso quiere decir que nosotros estamos cayendo en algo equivocado. Por eso el Señor nos dice: considera tus caminos. Pablo nos habla y nos enseña acerca de lo que es el contentamiento. Y dice: he vivido en abundancia, he tenido de todo, hasta una 4x4 Ford, doble cabina, y he estado contento, dice. Pero también he tenido que andar en el vivebús, comer frijolitos, y estoy contento. Digo, se lo estoy así poniendo en un contexto actual, ¿eh? Digo, he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco, y en ambos casos estoy feliz como una lombriz. En ambos casos he podido tener contentamiento, porque el contentamiento viene de Dios. En otras palabras, sin Dios no vamos a poder tener contentamiento. Sin Dios no vamos a poder vivir una vida de contentamiento. Tenemos que acercarnos más a Dios. Ahora, acercarnos más a Dios tiene que ser de una manera honesta y sincera. No es nada más empezar a participar en las actividades así como relojito, que sí hay que hacerlo, pero también tenemos que hacerlo de corazón. Porque si es nada más participar por participar, eso ya no es acercarse, eso es ser religioso o convertirse en una religión, en algo religioso. Le digo, no está mal y tenemos que venir, tenemos que cumplir y tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer de una manera consciente, agradable al Señor, entregándole nuestra vida al Señor. Tenemos que poner al Señor en primer lugar, en todo, en cualquier momento, en cualquier situación. Y sigue diciendo el Señor, versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve otra vez a repetirlo el Señor: medita sobre vuestros caminos. Medita sobre vuestros caminos. Versículo 8: subid al monte. Ojo con esto. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué tal? Nos está diciendo el Señor. ¿Qué tal hacerme feliz a mí primero? ¿Qué tal hacerme feliz a mí primero? Regresar al Señor, regresar verdaderamente al Señor y ponerlo en primer lugar, es tener el tiempo para Él. Mire, muchos de nosotros, donde nos equivocamos a la hora de buscar al Señor en primer o de poner al Señor en primer lugar, es en nuestras prioridades. Donde está su prioridad, ahí es donde usted va a encontrar tiempo. Y usted lo sabe. Donde está su prioridad, usted, aunque tenga que cancelar, hacer, mover, brincar, saltar, va a encontrar tiempo. Si no está su prioridad, no va a encontrar tiempo.
Hay gente que yo escucho que está bien ocupada todo el día, que no tiene tiempo de hacer nada, pero tiene el tiempo para ver un partido de 90 minutos del Cruz Azul. Aunque pierdan. ¿De veras? ¿Es en serio? ¿Eh? No es Martín, no es Martín. No, Martín le va a otro equipo. No, es un ejemplo así nada más. Pero así nos pasa a mucha gente. Y todos podemos estar ahí, ¿eh? Así nos pasa, por eso digo, así nos pasa. Podemos estar muy ocupados y no tenemos tiempo de nada, nada. A veces hasta la gente dice, híjole, ¿sí comerá? Tan apurado que está. Pero cuando verdaderamente hay prioridad en algo, ahí sí hay tiempo. Hasta en la madrugada, en la noche, a la hora que sea, ahí hay tiempo. Pero si no es nuestra prioridad, no va a estar. No la vamos a encontrar. Siempre va a haber algo mejor. Siempre va a haber algo más que hacer. Así que poner al Señor en primer lugar y regresar con Él en primer lugar tiene más que ver con lo que hacemos que con lo bueno que sonamos. No sé si me estoy explicando. Que verdaderamente ejecutemos, que hagamos las cosas, que lo mostremos en acción. No nada más que digamos que queremos mucho a Dios y lo amamos de voz y en los hechos no pasa nada. Ahora hay algo bien interesante aquí, porque dice en el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. No sé si usted recuerda los primeros pasajes de Nehemías, cuando Nehemías tenía esa carga por la reconstrucción de Jerusalén y que el rey le dice a Nehemías, ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Porque lo veían ahí de copero y lo veía con una cara que decía, pues, ¿qué te está pasando? Le decían así en su casa y le decían en la escuela también. Lo veían con cara de sufrimiento porque tenía un pesar. Y es cuando ahí el rey le dice, mira, hombre, ve, arregla ya tus ondas y ya si después tienes chance de regresar a servirme un copón de vino, te regresas. Pero no solo eso, sino que el rey le dio un salvoconducto para que lo dejaran pasar todos los retenes, para que no lo agarrara la Guardia Nacional ni nadie, que pudiera pasar libremente. Y además de eso, le llenó como 3, 4 trailers con madera y con todo lo necesario para reconstruir las murallas y reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Se recuerda eso? O sea que el rey lo vio triste y con esa carga, y no solamente le dio chance de ir, sino le dio recursos y le dio maderas finas y le dio lo necesario para la reconstrucción. Entonces, ¿por qué aquí Jehová por medio de Ageo le dice, suban al monte y traigan madera? Ya tenían madera. Entonces, ¿dónde quedó la otra madera? ¿Qué la hicieron? No escuché. No necesariamente. La utilizaron en su casa. La utilizaron en sus casas. Acuérdense que es gente que ya tenía 15 años de haber regresado. ¿Y qué dijeron? No, pues del templo a que mi casa se vea bonita, aunque sea de Infonavit. Pues, mi casa. No tenían Interceramic, pues, pisos de madera de cedro y de todo lo que se trajeron de Babilonia. Sí, exactamente, actuaron mal. Esos recursos el Señor los concedió
para que llevaran a su casa. Sin embargo, ellos se lo quedaron. Se lo quedaron. ¿Estaba en primer lugar Dios? No. Acabamos de leer los versículos anteriores donde el Señor dice: comes y no sacias, bebes, no satisfaces. ¿Qué quiere decir? Que el Señor también se molesta. Así como el Señor te puede bendecir por hacer cosas buenas, el Señor puede evitar que llegue bendición a tu vida por hacer algo equivocado. De la misma manera que tú estás esperando que te llegue un millón de pesos a tu cuenta bancaria como bendición de Dios, ¿verdad? Porque así, bueno, yo sé que hay gente que así lo piensa y espera. El Señor también te puede poner en una situación muy difícil y precaria. Falta de integridad. Y mire, hay un versículo que normalmente tratamos de no leer porque no es agradable, porque no es algo que nos guste y que tampoco no es algo para estar repitiendo cada vez. Pero déjeme ver si lo encuentro aquí. Fíjese, dice Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Empieza preguntando. Pues vosotros me han robado, me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Le dicen a Dios: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y primicias, en primer lugar, debe de estar siempre Dios. Los primeros frutos son algo más que dinero. Los primeros frutos también es energía, también es trabajo. Los primeros frutos también es la concentración, la mente, nuestro esfuerzo. Que lo primero sea siempre para Dios. También esos son primeros frutos. Y normalmente no actuamos de esa manera. Mire, y yo sé que aquí no pasa en Pacto Vivo, yo sé que aquí no pasa, no se me vaya a ofender nadie. Pero en otros lugares sí pasa. Y normalmente lo que son diezmos y ofrendas damos lo que nos queda. No apartamos de nuestro sueldo lo que debe de ser. O bueno, mucha gente no aparta así. Es lo que alcanza, lo que nos quedó o lo que yo pienso que no voy a necesitar. ¿Qué sucedió con esta madera que llegó de Babilonia a Jerusalén? Es que no me voy a completar para reconstruir mi casa. En lugar de llevarla al templo, mejor compro para la casa. Mejor arreglo la casa. Mejor hago esto. Mejor hago lo otro. Le estoy poniendo este ejemplo para que lo podamos entender, ¿sí? Eso era lo que estaba sucediendo ahí en el contexto de Ageo. Mire, tengo aquí el iPad y el cuaderno le estaba haciendo así. Digo, ¿por qué no avanza? Digo, ¿por qué no avanza la página? Yo mismo me descubrí. Dije, así que la escritura nos enseña precisamente que el rey de Persia les entregó esa madera, se las dio para la reconstrucción del templo y ellos la utilizaron en sus casas.
Pues para ellos, allá los de Jerusalén, para ellos era más importante su casa que la casa de Dios. Entonces, Dios no tiene ningún problema en bendecirnos. Dios no tiene ningún problema en darnos. Pero nos da y nosotros no bendecimos a nadie más, ni a la casa del Señor. Por eso es importante. Y mire, y le voy a platicar esto así rápidamente, ya voy a cerrar. Nosotros cuando empezamos como iglesia, y le estoy hablando de Pacto Vivo, pues éramos muy poca gente. Los miércoles eran, yo creo que le iba a decir como por dónde. No, los miércoles éramos bien poquitos, mejor así lo voy a dejar nada más. 5, 6, no sé, 7 a lo mucho. Y la mayoría eran los de la alabanza. Sí, la pastora y yo, y sí, párele de contar. Y los miércoles, pues normalmente venían los que van al cielo, pero eran los mismos que venían el domingo. Entonces yo le decía a la pastora, no pidas ofrenda, no pidas diezmo, somos los mismos. Y un pastor, nuestro pastor que nos da cobertura del Paso, nos dijo, pídanla, no por ustedes, no porque lo necesiten, no porque den o no den, sino porque necesitamos bendecir al pueblo. El pueblo es el que va a recibir bendición, no ustedes. Cuando nosotros empezamos a entender que cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos, los que recibimos la bendición somos nosotros, lo vamos a hacer verdaderamente, como dice la Escritura, como el dador alegre. Créame, y si no me cree, haga la prueba. De veras, haga la prueba. No porque nos entregue más, o sea, créame que no es para la pastora y para mí. Simplemente estamos a 3 de mayo y todavía no completo la renta. Así que no crea que nos quedamos con el dinero. Pero haga la prueba usted, haga la prueba. Es para que el pueblo reciba bendición. Si el pueblo, aun y cuando el Señor le entrega los recursos para la reconstrucción del templo, los utiliza para otra cosa, o para su casa, o para cualquier otra cosa, el Señor ya no le va a dar. Porque el Señor está considerando que usted le está robando. A usted, si usted recibe un salario de alguna empresa, no es porque la empresa le esté pagando a usted. Dios le da a usted ese dinero por medio de esa empresa. Porque si de Dios fuera, usted ni siquiera trabajaba ahí. Si de Dios fuera, ni siquiera tendría casa. Y si de Dios fuera, ni siquiera tendría vida. Porque ni la vida nos pertenece. Esa era la importancia de la serie anterior que vimos de la mayordomía con la pastora. Cuando nosotros entendemos esos conceptos de mayordomía, es precisamente cuando entendemos que si nosotros somos buenos mayordomos, cuidando lo que el Señor nos da y dando de lo que el Señor nos da, el Señor nos va a dar más. Pero a veces no logramos llegar a ese entendimiento. Y si aún así no queda usted convencido, órelo, platíquelo con el Señor, no porque yo se lo diga. Pero créame que cuando usted reciba esta revelación, este entendimiento, el Señor lo va a prosperar grandemente. Y no le estoy hablando únicamente de dinero. Ponga al Señor en todo en primer lugar. Que el Señor en todo reciba sus primicias. Y va a ver cómo su vida va a cambiar. Va a ver cómo su vida va a ser transformada. Versículo 9, y ya cerramos, vamos cerrando. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros
la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Yo le decía, el Señor no tiene ningún problema en bendecirnos, pero así como también el Señor puede mandarnos bendición, lluvia de bendición, para llenarnos de cosas, para abundar en nuestra vida, también con un soplo el Señor nos puede dejar sin nada. Si no estamos haciendo las cosas correctas, el Señor nos puede dejar también sin nada. Así que tenemos que seguir buscando tener una relación estable con el Señor, ponerlo en primer lugar, buscar en todo momento poder agradar al Señor, buscar en todo momento poder estar junto a Él, tenerlo como primer lugar en cualquier situación. Así que tenemos que regresar nuestros caminos. Y como le decía al inicio, este es el primer mensaje que vamos a tener sobre esta serie de avivamiento, y es nada más para empezarlo a poner en contexto. Y esta es una pieza importante, primordial y básica para poder empezar a tener y tener todos un avivamiento. Poner al Señor en primer lugar. Aquí la pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para enderezar el barco? ¿Qué necesitamos hacer para enderezar al barco? ¿Cómo llegamos o cómo podríamos llegar a la posición de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas? La respuesta es simple. Necesitamos un avivamiento que nos sacuda. Necesitamos un avivamiento que sea nuestro consuelo. Necesitamos un avivamiento que nos ponga en una relación correcta con Jesucristo. Que podamos verdaderamente entender la identidad en Cristo. Que podamos verdaderamente entender que Él es el primer lugar en todo. Que podamos entender que Él merece lo primero de nuestras vidas. Así que la pregunta retórica y que quiero que se lleve a su casa a orar y meditar: ¿habrá alguien aquí que confíe en el Señor lo suficiente para ponerlo en primer lugar en su vida? Si la respuesta es sí, póngase de pie que vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, sabemos que a pesar de nuestros problemas y equivocaciones, tú estás ahí. Sabemos que eres un Dios grande y poderoso, lleno de gracia, de amor y benevolencia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nunca nos dejas desamparados, que en todo momento buscas una relación con cada uno de nosotros. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a que podamos tener ese encuentro, ese redarguir en nuestras vidas, para poderte poner siempre, bajo cualquier circunstancia, en primer lugar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que así será, porque sabemos que en el momento preciso tú enviarás ese fuego, ese viento recio, para que pueda trastocar nuestras vidas, sacudirnos, enviar ese fuego a nuestra alma, a nuestro espíritu, y poder verdaderamente tener ese encuentro con el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a partir de hoy vamos a iniciar un avivamiento que nadie va a poder detener. Que a partir de hoy ese avivamiento no solamente se va a ver aquí en el aposento alto de Pacto Vivo, sino que ese avivamiento va a llamar la atención de la colonia, de la ciudad completa, porque se va a saber y se va a hablar de que aquí hay gente que te pone en primer lugar y que está siendo avivada con tu Espíritu Santo. Te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y antes de despedirnos con alabanza, quiero hacer una oración por Martín Chico. Ven, Martín. Martín va a viajar.